Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 10 minutos de la sesión del lunes 12 de enero 2026. Como cada lunes vamos a realizar nuestra habitual actualización desde el punto de vista chartista y técnica del grupo o selecto grupo de compañías de las 7 magníficas, esas compañías que por su ponderación bursátil, popularidad e importancia en el devenir en lo que a la inteligencia artificial se refiere, requieren de un exhaustivo seguimiento y actualización. Como pueden ver en pantalla tenemos dos gráficos. El gráfico de la parte izquierda corresponde a un gráfico con datos semanales. El objetivo es tener una visión de medio o largo plazo, un contexto más general de la estructura de fondo del activo que estemos analizando. Y en segundo lugar, o en el gráfico de la parte derecha, tenemos el mismo activo, aunque con datos diarios para obtener una visión mucho más cortoplacista y identificar niveles claves a vigilar de cara a las próximas sesiones semanas. Comenzamos este análisis con la evolución del ETF que replica la evolución de las 7 magníficas, por ende nos sirve como índice o como evolución agregada del comportamiento reciente y por tanto de lo que podemos esperar en las próximas sesiones de las 7 magníficas. Bueno, como podemos apreciar en pantalla, tenemos, insisto, el ETF de las 7 magníficas que cerró el pasado viernes en la cota de los 66,37 dólares el ETF. Ahora mismo, en preapertura, viene con recortes del menos 0,86%, lo cual le habilitaría a abrir en los 65,80 dólares el ETF. Bueno, tal como podemos ver, insisto, en el gráfico de la parte izquierda con datos semanales, mantenemos un claro proceso de consolidación, el cual parece que tiende a una lateralidad y por ende un proceso de consolidación en tiempo o en rango, el cual no se verá agravado o no se verá o no asistiríamos, mejor dicho, a una reactivación del proceso correctivo en el ETF bajo estudio hasta que no tengamos cierres semanales por debajo de este soporte, la parte baja, el nivel mínimo generado durante el proceso de consolidación perfectamente proyectado en torno a los 61,69 y quédense con esta última cota de los 61,45. Mientras no tengamos un cierre de vela semanal por debajo de esos 61,45, entendemos que las correcciones que pudieran desarrollarse entre las 7 magníficas son correcciones que de momento no tendrían un impacto especialmente significativo en el medio plazo. A corto plazo, de cara a las próximas sesiones, deberíamos de vigilar este mínimo de aquí, concretamente los mínimos de la vela envolvente bajista del pasado miércoles 17 de diciembre 2025, cuyos mínimos identificamos en la cota de los 64,35 dólares el ETF. Un cierre diario por debajo de esta referencia podría habilitar extensiones bajistas en las siguientes sesiones semanas rumbo a atacar el soporte que hemos citado anteriormente. Recordamos los 61,69 y los 61,45 en términos semanales. Por tanto, podemos ver cómo de momento la consolidación en rango o en lateralidad no surte o deriva en grandes cambios en lo que al corto plazo se refiere y vigilamos de cara a las próximas semanas, mejor dicho, próximas sesiones, evitar cierres de velas diarias por debajo de esos 64,35. Mientras esto no suceda, seguiremos entendiendo que el proceso en rango no registra ningún tipo de movimiento o de actualización en lo que a las ventas o a las potenciales caídas se refiere. Por su parte, evidentemente, el objetivo de las compras es lograr batir o superar resistencias y en este caso debemos seguir vigilando la superación de los máximos del pasado viernes 26 de diciembre, cota que proyectamos en los 67,47 dólares el ETF. Un cierre de vela diaria por encima de esa referencia podría habilitar ataques a los máximos del año 2025, los cuales seguimos identificando en la cota de los 68,14 dólares el ETF. Tal y como podemos ver, insistimos, el resumen sigue siendo un proceso de consolidación lateral que de momento pues no tenemos ningún tipo de evidencia o justificación que nos haga pensar en grandes movimientos de cara a las próximas horas sesiones.
Comentada la situación del grupo de las 7 magníficas, o del ETF, mejor dicho, de las 7 magníficas, vamos a valorar a continuación activo por activo. Tenemos en pantalla, insisto, con datos semanales en el gráfico izquierdo y con datos diarios el gráfico de la parte derecha, la evolución de Alphabet, el cual cerró el pasado viernes en los 328,57 dólares por acción, lo cual era un avance del más 0,96%, pero actualmente en preapertura también viene con recortes del menos 0,86%, lo cual le habilitaría a abrir en estos momentos en torno a los 325,80 dólares por acción. Un activo que, tal y como podemos ver en pantalla, pues se quedó a las puertas de lograr ese cierre semanal por encima del máximo anterior. Recordamos los 328,62 dólares por acción. Ese cierre podemos verlo como en gráfico diario, sigue luchando con la esperanza de lograr desarrollar cierres diarios por encima de esa referencia y que habilite posteriormente cierres semanales por encima de esos 328,62, que sigue siendo el objetivo por parte de las compras de cara a las próximas sesiones o de cara a la presente vela semanal que comenzará a desarrollar a partir del lunes 12 de enero la cotización de Alphabet. En favor de este movimiento, el MACD diario activando recientemente nuevos cortes ascendentes y, por supuesto, ni qué decir, la estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo. Por tanto, seguimos considerando que lo más probable es que el activo continúe recuperando posiciones de cara a las próximas sesiones y logremos registrar más pronto que tarde cierres semanales por encima de esos 328,62 dólares por acción. Avanzamos con Amazon, que terminó el viernes en los 247,38, lo cual era un avance del más 0,44%, actualmente en preapertura recortes del menos 0,89%, lo cual le habilitaría a abrir ahora mismo en preapertura, insistimos, si abriera Estados Unidos en los 245,18 dólares por acción. La pasada semana, fíjense, la amplísima vela semanal, avances del más 9,22% para el activo bajo estudio, con un repunte en la actividad de contratación y movimiento que impacta también en su oscilador de momento, el MACD semanal, que activa nuevos cortes ascendentes. De este modo tenemos una superación o una vela semanal, o cierre de vela semanal, mejor dicho, por encima de esa resistencia intermedia, los 238,97, y esto nos permite considerar atacar los máximos que tuvimos durante el mes de principios del mes de noviembre 2025. Recordamos los 258,60 dólares por acción, lo cual le habilita ese potencial alcista del más 4,54% desde el nivel de cierre del pasado viernes. Al muy corto plazo, próximo objetivo ese máximo decreciente de los 251,75, cierres diarios por encima de esa cota reforzaría la idea de volver a atacar los máximos de los 258,60 que hemos citado anteriormente. Continuamos con Apple, que terminó el viernes en los 259,37, lo cual era un avance del más 0,13%, aunque en preapertura viene hoy con recortes ligeros del menos 0,10%, lo cual le habilitaría a abrir ahora mismo en los 259,10 dólares por acción. La pasada semana tuvo un recorte del menos 4,30%, con esos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos del anterior vela semanal. El MACD semanal también activa cortes descendentes, manteniendo lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, entendemos que es una corrección o una pérdida de momento positivo. Ya no estamos viendo alzas dominando al corto plazo en Apple, pero no lo vemos de momento, insisto, de momento como algo especialmente problemático. De hecho, todo lo contrario, lo vemos como un movimiento técnico necesario o saludable que permite purgar lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Los recortes, insistimos, pese a que perforan soportes intermedios como los 267 y los 265,30 dólares por acción, son recortes que siguen siendo totalmente proporcionales en tiempo y forma al proceso alcista que partía desde los mínimos de principios de abril 2025. De este modo, insistimos, entendemos que incluso podría estar activando una figura de hombro, cabeza, hombro, una figura en la cual tendríamos esta línea clavicular, aproximadamente sería esta de aquí, y tendríamos ese hombro, aquí la cabeza,
y el segundo hombro sería esta zona de por aquí aproximadamente. Si esto es cierto, es una figura que ya estaría activa y que permitiría proyectar potenciales correctivos en el activo, pues aproximadamente, como pueden ver, alcanzar la zona de los $248 por acción, lo cual, fíjense, vamos a adquirir perspectiva en el gráfico semanal, que para eso lo tenemos. Si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, lo extendemos en el tiempo, mostramos el precio y le damos un poquito más de escala o de amplitud a las cotizaciones, podemos ver cómo esos 248 que hemos tirado anteriormente, pues incluso quedan por encima del 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci de esa estructura de máximos mínimos crecientes que hemos citado anteriormente, que partía desde los mínimos del principios de abril 2025. Dicho de otro modo, pese a la activación de figuras de cambio en favor de las ventas en ese hombro cabeza hombro, seguimos considerando que las proyecciones mínimas de retrocesos teóricos tampoco son especialmente preocupantes. Evidentemente, esto no invita a plantear o buscar nuevas incorporaciones en largo de compra en estos momentos, pero sí implica que vigilemos muy de cerca la evolución de Apple, porque las correcciones seguimos considerándolas como dentro o clasificadas dentro de un proceso fuertemente alcista de fondo, y por ende consideraríamos que estas correcciones permiten purgar sobrecompra en gráfico semanal y podrían mejorar, incluso aumentar de manera significativa el atractivo de cara a medio plazo por parte del activo bajo estudio. Por tanto, correcciones que de momento son proporcionales y muy saludables a lo que la estructura de medio plazo se refiere. Continuamos con Meta, que terminó el viernes en los $653,06 por acción, avanzando más del punto porcentual, actualmente en preapertura con recortes del menos 1,09%, menos 1,11 ahora mismo, lo cual le habilitaría a abrir la sesión en torno a los $645,80 por acción. Como podemos ver en gráfico semanal, la situación es de claro estancamiento al muy corto plazo. Incluso describimos o identificamos una vela maestra generada aproximadamente, bueno, no es exactamente una vela maestra porque aquí tuvimos una superación de ese máximo anterior, pero vemos un estancamiento en torno al rango, mejor dicho, de principios de diciembre 2025, de ese rango semanal que estamos viendo en el gráfico de la parte izquierda. Un estancamiento que de momento no es especialmente problemático, pero que invita a seguir vigilando soportes de muy corto plazo. Concretamente, nos vamos al gráfico diario y observamos o identificamos de manera clara esa zona de soportes que estamos ahora mismo proyectando, anteriores techos, luego soportes de los 641,70 y quédense con esta última referencia que les voy a aportar, los 635,80, siendo un cierre de vela diaria por debajo de esos 635,80, una oportunidad para las ventas, para la oferta de extender o empujar a la baja de nuevo a la cotización rumbo a siguientes soportes más importantes, los cuales ya no podemos identificar hasta los mínimos de mitad de noviembre 2025, concretamente esos 583,78 y la zona de los 581,25, lo cual podría proyectar potenciales bajistas añadidos del entorno del menos 8,2% o del menos 8,6% según ese área de soporte que hemos identificado anteriormente. Por tanto, importante, el objetivo de la presente semana por parte de Meta es evitar cierres de velas diarias por debajo de esos 635,80 y, si eso se produce, evitar cierres semanales posteriores por debajo de esa misma referencia. Avanzamos con Microsoft, que terminó el viernes en los 479,28, lo cual le habilitaba un avance del más 0,24%, aunque ahora mismo en preapertura recortes del menos 0,65%, que le habilitaría a abrir ahora mismo en los $476,16 por acción. Situación bastante similar, parecida a la que hemos comentado anteriormente con Meta, un estancamiento muy claro en las últimas semanas, un estancamiento que se produce tras recientes perforaciones de soportes de medio plazo, anteriores soportes, ahora techos o resistencias, las cuales podemos ver o proyectar en torno a los 494,20 y los $491,45 por acción.
la reciente perforación de soportes, la reciente consolidación del precio por debajo de esos soportes, ahora techos o resistencias, son signos de clara debilidad en un contexto en el que el MACD semanal permanece con cortes descendentes, el momento o el MACD en términos diarios permanece por debajo de cero, es decir, vemos todavía síntomas de cierta debilidad en el corto medio plazo en el activo bajo estudio. Por eso debemos seguir vigilando el mantenimiento de soportes o primeros soportes de muy corto plazo, como son los 470,88 y la cota de los 469,5. Siendo un cierre diario por debajo de esos 469,5, una oportunidad para las ventas para atacar los mínimos del pasado martes 25 de noviembre, la cota importante de los 464,89, cuya perforación reactivaría en tiempo y forma el proceso correctivo secundario de medio plazo que parte desde los máximos de finales de octubre 2025. Avanzamos con Nvidia, que terminó el viernes en los 184,86, lo cual era un declive, una corrección del menos 0,10%, aunque ahora mismo en preapertura es de las 7 magníficas la que más está cayendo, menos 1,22%, lo cual le habilitaría a abrir, si ahora mismo tuviéramos la apertura de Estados Unidos, en torno a los 182,55 por acción. La pasada semana terminó con un recorte del menos 2,11%, confirmando una vela envolvente bajista. Esto es un síntoma claramente de estancamiento, de debilidad a muy corto plazo que pone en jaque la viabilidad del doble suelo recientemente activo. Recordamos ese doble suelo de los $188 por acción y vigilamos, fíjense, lo hemos identificado en color rojo para que quede bien claro, vamos a vigilar la cota en las próximas sesiones por parte de Nvidia de los 180,99. ¿El motivo? Bueno, pues aquí tenemos un gap alcista abierto el pasado lunes 22 de diciembre, por tanto, como nos dicta la teoría chartista, un gap, un hueco al alza es una clara zona de suelo o de soporte. Pues bien, un cierre diario por debajo de esos 180,99 tendría implicaciones de corto plazo, como es la anulación de ese gap y por ende la perforación de un soporte importante. Entenderíamos que si perfora a cierre diario esos 180,99 estaríamos anulando gran potencial de ese doble suelo y por ende podríamos trabajar todo este contexto de ruptura o de confirmación, mejor dicho, activación de ese doble suelo, este movimiento de los 188 euros por acción por encima de los 188 dólares por acción como una trampa alcista. Por tanto, si tenemos ese cierre diario por debajo de los 180,99, consideraríamos como altamente probable volver a rotar al soporte de los 170,30 y 169,54 y esta última cota sigue siendo una clave en el corto medio plazo, puesto que su perforación reactivaría en tiempo y forma el proceso fuertemente bajista iniciado tras la vela envolvente bajista del pasado 3 de noviembre 2025. Y terminamos con Tesla, que terminó el viernes en los 445,01, lo cual era un avance del más 2,11%, ahora mismo en preapertura recortes del menos 0,71%, lo cual le habilitaría a abrir en las proximidades de los 441,82 dólares por acción. Logró mantener a cierre de vela semanal la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, aunque los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. En este sentido, vigilamos evidentemente cierres diarios por debajo de la directriz creciente que hemos citado anteriormente y en segundo lugar, vigilamos un cierre diario por debajo de ese mínimo creciente de los 422,12 dólares por acción, dado que en el caso de producirse consideraríamos como contexto altamente probable buscar atacar la zona de soportes o siguientes soportes de los 382,78, lo cual habilitaría por tanto potenciales bajistas añadidos del entorno del menos 9,3% en el activo bajo estudio. Por el lado de las compras, el objetivo de las próximas sesiones es lograr desarrollar cierres diarios como mínimo por encima de ese último máximo decreciente de los 457,55 dólares por acción.
Hasta aquí terminamos el repaso de las 7 magníficas, el repaso semanal de este selecto grupo de compañías de mega capitalización bursátil del mercado norteamericano. Como siempre, espero que les haya aportado valor añadido y nos vemos en próximos vídeos de análisis del mercado financiero. Saludos.